y amigos, qué gusto estar en sus pantallas con un nuevo diálogo para usted. Hoy vamos a hablar de política, vamos a cruzar algunas ideas sobre el nuevo gabinete del presidente Evo Morales. Antes, decirles lo que hemos subrayado en el periódico La Razón esta semana. Hemos tratado de tener una información más completa en torno al seguro universal de salud, intentando darle los servicios que se va a ofrecer a un proyecto muy grande, muy complejo, en una construcción que esperemos sea positiva, pero que ha presentado, como dijimos en anteriores programas, varias dificultades hasta el momento. Creemos que esto va a avanzar en la medida en que haya un acuerdo sólido entre el gobierno y el sector médico. El otro tema que sin duda ha ocupado las portadas y los espacios informativos en el país es este desastre ambiental en Alpacoma. Lo hemos sufrido muchísimo en La Paz, pero ha sido noticia en todos los departamentos del país. Todavía se busca una solución que se dificulta si es que nos encontramos en medio todavía del conflicto político, gobierno central y gobierno municipal. Este tema ha ocupado más de una portada, más de una apertura en el periódico La Razón, y los dos temas fuertes en esta última semana, en estos últimos días, sin duda el informe del presidente Morales el 22 de enero, un informe que para sorpresa de muchos ha sido breve y que ha puesto el acento en las cifras económicas, en el surgimiento de las clases medias, en promesas nuevamente del MAS en un año electoral a los jóvenes y a los más pobres, según nos dice el presidente Morales, y horas después el nuevo gabinete ministerial, que no es sorpresa para nadie, será un gabinete enfocado en un año electoral. Hablamos de esto también la semana pasada. Campaña, gestión, las dos. De esto nos ocupamos en el programa hoy. Quiero agradecer la presencia de Claudio Rosell, se encuentra a mi derecha. Claudio, gracias por estar en el programa nuevamente. Usted es profesor de la Universidad Católica Boliviana, es investigador. Gracias por estar acá en el programa. Gracias a ti, Claudia, por la invitación. Y quiero agradecer también a Ludwig Valverde. Usted es presidente del Colegio de Politólogos en La Paz. Gracias por su presencia y seguramente nos va a aportar mucho en la comprensión de la esencia de este nuevo gabinete. Gracias por su presencia otra vez. Un gusto, Claudia. Bueno, a lo que vinimos. Se ha cambiado el gabinete, como decíamos, seguramente con un horizonte claro de un año electoral, pero también un año en el que el presidente debería visibilizar algunos resultados de gestión y al mismo tiempo personalidades fuertes en el gabinete en un año que es clave. Hay 7 ajustes, no sigo más porque les voy a dejar a ustedes la interpretación. ¿Cuál es, Ludwig, su primera impresión? ¿Quedó sorprendido? ¿Se esperaba? ¿Cuál fue la lectura primera que usted tuvo al enterarse de este gabinete? Yo creo que es un gabinete que a todas luces efectivamente va a tratar de demostrar cuán efectivo se fue en estos 13 años de transformación del Estado. Y en ese sentido, si bien la presencia de Quintana es sorpresiva, me parece que así para todos, al igual que Arce Catacora, creo que los demás ministros, sin por supuesto subvalorar a nadie. ¿Usted se sorprendió con Arce Catacora? Yo sí, me sorprendí con Arce Catacora porque, bueno, el contexto de salud de él es algo delicado y generalmente uno prioriza esos temas personales y dado el nivel de tratamiento que necesita Arce Catacora. En ese sentido sí me pareció algo sorprendente la vuelta de Arce Catacora, pero me parece que el presidente optó por una buena ficha en este sentido, porque proyectó y dio más seguridad a las voces agoreras que están planteando una problemática económica en el corto plazo. Creo que la presencia de Arce Catacora da certeza, certidumbre y seguridad. De hecho, en la posesión ha sido ovacionado, ¿no?
y eso nos da una buena señal de que tiene un importante apoyo interno dentro del gobierno y por supuesto una perspectiva importante y una expectativa importante en la población respecto a lo que nos pasará en la economía en el corto plazo. A algunos periodistas no nos ha sorprendido el ingreso de Arce Catacora porque en más de alguna entrevista, y bueno, los periodistas somos curiosos y hemos ido a preguntarle si volvía o no volvía, y en más de una ocasión dijo a La Razón que se sentía mejor, que claro, él necesitaba en primer lugar el certificado de su familia, que le diga que sí, que puede volver a jugar a la cancha, y por supuesto la luz verde del presidente Morales. Eso es sin sorpresa, y me gustaría más bien preguntarle a Claudio si ha visto una coherencia entre lo que hizo Arce Catacora muchísimos años en economía. Fue un ministro que entró con Evo Morales y un ministro clave al lado de Evo Morales, que se alejó solo por temas de salud y hoy vuelve. Mi pregunta es si hubo coherencia con Guillén y si no va a haber turbulencia de uno a otro. ¿Cómo lo percibe? Sin ser especialista en la materia económica, estoy seguro que sí ha habido coherencia. Entre otras cosas porque Guillén ha sido viceministro de Arce, entonces continuaba una línea que ya se había trazado, ¿no? Si uno mira los perfiles de la gente que está a cargo de las decisiones en el Ministerio de Economía y Finanzas, descubre que son más técnicos o más tecnócratas, depende de lo que se prefiera, que en el resto del gabinete. Estoy hablando no solamente de ministros, sino también de viceministros. Entonces ha habido, yo creo, mucha coherencia, y eso se ha reflejado en las acciones que ha encarado el ahora exministro Guillén, incluyendo, por supuesto, la parte más difícil, me imagino, de su mandato, que ha sido lidiar con el tema del doble aguinaldo, ¿no? Y aún así lo ha sacado, ha mantenido una línea. Han hecho algunas concesiones para algunos sectores, otras concesiones para otros sectores. En el medio se ha quedado la Central Obrera Boliviana un poco descolocada en algunos momentos. Entonces sí opino que ha habido una coherencia. Coherencia, y yo añadiría disciplina también respecto de políticas que ha marcado su antecesor y que hoy volverán a la batuta de Arce, ¿no? Me quedo ahí. Yo le había interrumpido porque usted habló luego de Quintana. Bueno, la parte económica sin sorpresas, ahí estamos. Vamos a ponerle más énfasis en la parte política. Por lo que ya decíamos, y lo dijimos en la anterior semana, la gestión y la campaña política, ¿no? No vamos a ser tan ingenuos como para creer que esto no se va a cruzar. Claro que se va a cruzar. Y usted tocó la otra tecla, esa que suena muy fuerte, y es Juan Ramón Quintana, uno de los ministros fuertes, de esos ministros que han sido muy respetados dentro del partido, detestado por ciertos sectores de la oposición. En todo caso, Juan Ramón Quintana no nos deja indiferentes. Su percepción ya en la política. Sí, efectivamente, me parece, me mantengo respecto de la anterior aseveración respecto de Arce Catacora, pero en el caso de Quintana yo creo que es mucho más llamativo su presencia, ¿no? Se esperaba más bien a Quintana con otra misión en el contexto que se le había dado antes de esta... Embajador en Cuba. Embajador en Cuba antes de esta oportunidad nuevamente de volver al gabinete ministerial. Pero está absolutamente claro que si bien Arce vuelve para darle certeza en el ámbito económico y para profundizar el modelo económico plural, como lo ha manifestado en sus declaraciones inmediatamente después de ser posesionado como ministro, en el caso de Quintana tiene que bregar en una doble dimensión. ¿Cuál es esa doble dimensión? En un primer término está en mostrar seguramente con mayor eficacia cuán flexible y cuán consensual puede ser el actual gobierno respecto a lo que se espera en el plazo más breve. Yo creo que en ese sentido de autoridad está encomendado a Quintana, pero me parece en la perspectiva de generar mayores niveles de acuerdo, de consenso con la oposición, las oposiciones o una sociedad civil que se ha politizado particularmente desde el 21. Consenso con las oposiciones. Yo no sé si Juan Ramón Quintana es la persona... Yo creo que ese es su desafío.
Yo creo que su desafío político no está ahora en generar una lógica de enfrentamiento. Y de hecho, creo que el gobierno, tanto el discurso del presidente como el del vicepresidente, no han marcado generalmente una línea de enfrentamiento con absolutamente nadie y menos con la oposición. De hecho, las palabras, digamos, de salutación del vicepresidente respecto a la oposición y su función moderada, vamos a decirlo así, en la sesión esta del Estado Plurinacional, demuestra más bien una línea mucho más flexible, no una línea mucho más dura. Y creo que Quintana tiene ese desafío de borrar esta imagen de dureza, esta imagen de radicalidad de la posición del gobierno, y más bien abrir a escenarios que pueden generar, tendrían que generar mayores señales de un acuerdo nacional en distintos temas. Estamos en este momento en una coyuntura muy importante de debate, por ejemplo, del Sistema Único de Salud. Ludwig, eso es como Sí. pedirme a mí que hable poco. Es decir, era sobre la rana, era el escorpión que estaba sobre la rana que le dice no me piques y claro, no llegan porque el escorpión termina picándole a la rana, no llegan a la otra orilla porque es su naturaleza. Y no sé si Juan Ramón Quintana puede ser un hombre de consenso, pero eso lo digo sobre la base de lo que he visto de este hombre político. ¿Coincide con Ludwig, Claudio? No necesariamente, pero sí es razonable lo que dice Ludwig cuando dice, ese es el reto de Juan Ramón Quintana, demostrar un nuevo perfil del gobierno. Yo también me pregunto si realmente al gobierno, incluso a pesar de las señales que dieron este 22 de enero, si al gobierno realmente le interesa morigerar el discurso o más bien profundizarlo, ¿no? El cálculo que yo he escuchado en los comentarios que han circulado, porque sí se rumoraba mucho que Quintana iba a volver de La Habana a La Paz y que se iba a quedar en La Paz, sí puede calificarse sorpresivo que Quintana haya vuelto al Ministerio de la Presidencia, ¿no? Porque se decía que más bien él iba a venir a hacerse cargo de la campaña. Eso era lo que se hablaba muchísimo antes del 22 de enero. Y claro, todo el mundo asocia a Juan Ramón Quintana con la pugnacidad, con un discurso terriblemente agresivo con los opositores. Entonces, habrá que ver. Yo me pregunto si realmente es interés de la gente en el gobierno ponerle paños fríos a la polémica política en tiempos en los que parecería que la apuesta de moros y cristianos es polarizar, ¿no? Es todos contra el gobierno. Y claro, el problema de todos seguramente merecerá otro espacio de análisis, pero para polarizar exitosamente va a haber que meter pelea, ¿no? Entonces yo no sé si Juan Ramón Quintana le va a bajar tensión al asunto, tal vez. Ahora, tampoco hay que perder de vista que el Ministerio de la Presidencia es de una importancia crucial en la gestión, entonces no es solamente el ministro político que puede o no dar pelea, sino también el ministro que tiene que ejecutar un montón de presupuesto, que es la UPRE y demás, que es donde más se hacen obras que pueden ser visualizadas a lo largo de la gestión, y es lo que se desea, ¿no? Cuando se dice se han construido tantos mil hospitales o tantas mil escuelas o tantas mil canchas, estamos hablando fundamentalmente de trabajo de la gente de la presidencia, incluso si otros ministerios participan. Bueno, aquí me invitan ustedes a volver al discurso de Evo Morales y también el del vicepresidente Álvaro García Linera el 22 de enero. Y ahora le pregunto al politólogo, en estos casos, ¿qué es lo que recomienda, digamos, la teoría ante un escenario como el actual? Un país con un gran sector que apoya al gobierno y otro gran sector que no lo apoya. No me voy a poner aquí en la discusión de las encuestas, ni del... Sabemos que números más menos hay un país que está polarizado. En estos contextos, ¿qué dice la teoría? ¿Conviene más, a ver,
Vamos por el consenso, como usted decía, por visibilizar, por hemos hecho, hemos traído, miren qué bonito está todo, y vamos a hacer así, o un discurso más agresivo, más polarizado también. Yo creo que hay que entender la teoría como la expresión de la práctica en estos momentos electorales o de temprana electoralización en los que estamos ya desde hace algunos meses, ¿no? Y me parece que en ese sentido, lo que le faltó, por ejemplo, al mensaje del presidente y del vicepresidente fue esbozar con mayor eficacia lo que le espera a Bolivia en el corto, mediano y largo plazo. Yo creo que esa fue una gran limitación de ambos mensajes informe. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer, me parece, el gobierno ahora es más bien darle certeza al país respecto de cuán afianzado es el proceso de transformación que ha desarrollado durante esos 13 años y si efectivamente tiene tal valor, por ejemplo, en el tema económico, que puede sostenerse a sí mismo más allá de Evo Morales. Yo creo que esa es una apuesta importante, es decir, necesita este gobierno realizar un verdadero análisis de prospectiva, es decir, de construcción de futuro, para darle certeza a la población respecto de que este proceso de 3 años definitivamente valió la pena. Bueno, pero se supone que se hacía un informe de los 13 años de gestión, entonces la idea era y mostrar de la manera más positiva, obviamente, para las autoridades del MAS, de la manera más positiva el resultado de estos 13 años de gestión. El tema es que, si bien el tema cae, digamos, por el tema descriptivo de señalar cuánto podría haber sido, es absolutamente crítico, por ejemplo, comparar 13 años con 180. ¿no? Entonces ahí uno dice, bueno, este tema no resiste el menor análisis. Entonces, ¿qué esperábamos, me parece, los bolivianos respecto del mensaje? Mayor certeza del proceso de cambio. Vamos a llamarle la calidad del proceso que se está construyendo. Yo creo que ahí tuvo una barrera ambos informes, mensajes, y me parece que la presencia tanto de Quintana como de Arce es justamente para trabajar ese escenario. No voy a decir que Quintana, por lo que se ha señalado, se va a volver una paloma de la paz, ¿no? Efectivamente, dada su formación, dada su trayectoria política, esto no condice para aquello. Pero me parece que el desafío del presidente y del gobierno ahora no está en generar mayores enfrentamientos, que ya está, y el escenario de la polarización, el escenario del tensionamiento ya está dado. Ahora, ¿qué le queda al gobierno y a la fuerza política que está enarbolando el MAS? ¿Le queda profundizar la polarización? ¿O le queda abrir su proyecto hacia la totalidad de los bolivianos? ¿Qué recomendaría usted? Yo creo que lo segundo. O sea, si quiere el gobierno realmente generar un proceso de construcción general de una transformación, tiene que establecer escenarios de acuerdo, como por ejemplo el Sistema Único de Salud. Debería pasar necesariamente por un gran escenario de acuerdo, ¿no? Ahora, que eso, ¿cómo se lo va a manejar? Eso tiene que ver con técnica política, con comunicación efectiva, con resultados. Aguárdeme que ya llegamos a Gabriela Montaño, déjemela a un ladito, que ahí ya vamos a hacer otro análisis. Bueno, voy a seguir, a menos que Claudio quiera plantear algo más sobre el discurso, sobre el informe, si fue un informe claro. ¿No le gustó como boliviano? En realidad no da lo mismo si me gustó o no. El asunto está en que tienes razón, Ludwig, cuando subraya que, o sea, debería, bueno, pero el deber ser es otra cosa, debería mostrar una proyección hacia el futuro, ¿no es cierto? Y no solamente concentrarse en el pasado. Ahora, si uno mira todos los discursos de los últimos 13 años, siempre ha sido el presente versus el pasado, y muy rara vez se ha proyectado hacia adelante. El pasado, ¿no? Neoliberal, ¿no? El pasado neoliberal, esta vez se ha lanzado un poquito más allá, y cierto, es imposible comparar, ¿no ve? Incluso si las cifras lo dijeran. He visto que un diario en Santa Cruz se ha tomado el trabajo de hacer fact-checking al estilo de los medios estadounidenses del discurso de Evo, y por supuesto que ha encontrado inconsistencias en las comparaciones, pero era inevitable que existiesen, ¿no ve? Es más o menos como que se hubieran puesto a buscarle 4 pies al gato. Eso respecto de lo que pasó con ese medio de comunicación. Sí le haría bien al gobierno, o al presidente en todo caso, empezar a proyectar más hacia adelante, sobre todo considerando
que es año electoral. Que es año electoral, exactamente. Pero al mismo tiempo, y mientras escuchaba a Ludwig, pensaba esto. Creo yo que el proceso de cambio, el discurso del proceso de cambio tiene un límite que no necesariamente está en el propio presidente o en el vicepresidente o en el entorno inmediato de la Casa Grande del Pueblo, sino en mucha gente que es la que soporta al proceso de cambio, y es que son incapaces de ver un horizonte sin Evo Morales, y en esa medida Evo Morales es el límite del proceso de cambio. E insisto, no estoy diciendo que sean los gobernantes los que están actuando así, pero la gente que está por debajo sí lo mira así y sí actúa en consecuencia a esa percepción que ellos mismos se han formado. Nos vamos con... Voy a seguir la categorización que hemos planteado en La Razón. Hemos puesto en verde la categoría de los ministros que vuelven. Hablamos ya de Arce Catacora, hablamos de Juan Ramón Quintana. No nos olvidemos del ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Milton Gómez. Y hablo también de Coca, Óscar Coca Antezana, que sale de Entel, de esta empresa nacionalizada, para ir al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. ¿Algo que decir sobre ellos? Yo creo que principalmente Coca tiene desafíos muy importantes para el país a encarar en el futuro inmediato, como por ejemplo el tren bioceánico. Yo creo que eso es importante, dado el contexto político, por ejemplo, ahora en el Brasil. Entonces necesitamos generar un proceso que vaya en política pública articulando lo que se está haciendo en el Brasil, lo que podría aportarse con el tren bioceánico y la gravitación que necesitamos como país en el Pacífico y en el Atlántico. Creo que esa es una misión muy importante que no tiene que ser ¿Le da la soslayada. talla a Coca para usted? Yo creo que es el desafío, más allá de la talla, yo creo que es el desafío y tiene que ser a la altura de las circunstancias, ¿no? Debería estar. Y en el caso del nuevo ministro de Trabajo, me parece que su trayectoria sindical, en la sociedad civil, etcétera, y de una manera muy corta su presencia anterior en el gobierno, también le plantea enormes desafíos respecto a temas laborales que tienen larga data de no ser resueltos, como por ejemplo una nueva ley general del trabajo, ¿no? Que hay estudios que se han dado desde la sociedad civil, pero que no han sido todavía realmente desarrollados con la celeridad y la profundidad y la puntillosidad que merecería desde el Estado. Me parece que en un año electoral, en un año en el que se está valorando lo que se ha hecho durante 13 años, se está proyectando aquello, deberían tocarse estos temas estructurales de largo aliento, no quedarse solamente en algunos temas de coyuntura. Yo creo que también, al igual que Coca, el desafío está dado para este nuevo ministro. No, usted no quiere referirse a la talla, entonces le voy a cambiar la pregunta. ¿Tienen madera política el uno y el otro? Yo creo que no necesitan ahora madera política, ¿sabe por qué? Porque la proyección de las acciones de este gobierno tiene que combinar lo político entendido ya no como conflicto. O sea, el gobierno tiene que trabajar un buen escenario, y me parece que Canelas podría ayudar en eso, un buen escenario de apertura nuevamente hacia la sociedad civil, ya no trabajar con el entorno que muy afín al gobierno llamado movimientos sociales, ¿no? Estoy pensando positivamente para el país. O sea, ahora, si quiere el gobierno reproducir lo que está reproduciendo y ha reproducido malamente durante los últimos años, por supuesto lo puede hacer, y todos no tendríamos las mejores condiciones como para responder a retos importantes que tenemos hoy como país. A Canelas déjemelo también tranquilito un momentito, ya volvemos a él. Claudio, Coca y Gómez. De Gómez no me atrevo a hablar, no lo conozco lo suficiente. Sí debiera ser un criterio, debe haber sido un criterio importante su historia personal, su historia de luchas laborales, su afinidad en algún momento con la COP. Yo no sé si ahora puede decir tengo afinidad con la COP.
sobre todo después de todos estos años, después de su malhadado paso por la Caja Nacional de Salud, no le fue nada bien ahí. Igual la Central Obrera Boliviana trató de defenderlo y de mantenerlo en la Caja Nacional de Salud, pero era insostenible en ese momento. ¿Cuál es la misión que tiene ahora? Seguramente arreglar un par de asuntos que tengan que ver con el ámbito laboral, que quedan pendientes, que tal vez tenga entre sus objetivos restituir algo de lo que se quebró en diciembre último a propósito de lo que ya comentaba del doble aguinaldo, pero no lo sé. Complicado porque además estamos en la intersección de los intereses de los trabajadores, de los empleados y los intereses también de los empleadores de la empresa. Y ahí tenemos un sector grande que tiene su peso en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, y que no ha sido precisamente fácil para este gobierno porque hay muchos derechos para los trabajadores. Tengo la idea, voy a caer en un lugar común, de pronto un prejuicio, ¿no? Pero en el Ministerio de Trabajo no hay muchas posibilidades para que el empleador gane nada. Entonces, claro, ahí hay esa tensión de la empresa y el empleado, y el elemento más fácil de traducir es el doble aguinaldo, ¿no? Qué complicado y qué complicado para este ministro también. Qué complicado para este ministro. Respecto de Óscar Coca, habrá que subrayar que tiene que ser un hombre de mucha confianza del presidente Morales, ¿no? Porque ha estado en cargos clave. Viene de Entel, pero antes de estar en Entel ya estaba en Obras Públicas, y antes de Obras Públicas estuvo en la presidencia, ¿no? Entonces, probablemente no sea uno de esos políticos guerreros al estilo... visibles, de plaza, al ¿no? estilo de Quintana, pero tiene que tener un músculo político importante para haber estado tanto tiempo tan cerca del presidente, considerando que han habido otros perfiles que han pasado, han brillado y han desaparecido poco a poco. Me voy a una pausa y enseguida voy a ir con esta otra categoría que son los nuevos ministros. Ahí sí usted me hablará de Gabriela Montaño, me hablará de Canelas, hablaremos también de Nélida Cifuentes y, ¿por qué no?, un poco toda esa orquesta, si va a funcionar o no en este momento con tanto desafío, con tanta tensión, tan esperado por el país. Es un año definitivamente de decisiones y seguramente de tensiones. ¿Cómo enfrenta el gabinete? ¿Cuál ha sido la idea, la lógica? Esa es la pregunta que nos hacemos y enseguida volvemos con nuestros mismos invitados para terminar el análisis y terminar también un enfoque más político, de contexto político de este gabinete en el 2019. Ya volvemos.